Bien, chicos, tengan muy buenos días. Vamos a empezar con los temas de la segunda unidad. En este caso vamos a ver los dos primeros temas que corresponden a la segunda unidad de biología. Son temas cortos y aún así hemos tratado de resumirlo un poquito más para que vean ustedes lo más esencial y puedan también transcribirlo en su cuaderno, que no sea tanto, ¿no? Al finalizar el video vamos a ver, voy a dar unas indicaciones muy importantes, así que les pido por favor que al final del video presten mucha atención a las indicaciones que vamos a dar y con las que vamos a llevar de aquí en adelante lo que es el curso, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer tema. En este caso vamos a ver el tema de la historia de la célula. Vamos a recordar algunos personajes que fueron muy importantes en el descubrimiento de la célula y en la formación de algunos teoremas que posteriormente dieron a conocer leyes muy importantes en lo que es el ámbito de la citología, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema a profundidad un poco. Como ustedes pueden ver aquí, esta imagen corresponde a lo que es un microscopio de la antigüedad. Como bien sabemos, las células aparecieron hace millones de años, como nos lo indican los libros o la literatura, ¿no? Pero fue realmente recién a partir del siglo XVIII cuando alguien realmente pudo observarlas y pudo detallar cómo eran, qué forma tenían o qué estructuras de repente, bueno, qué estructuras todavía no, pero pudieron por lo menos ver la forma que éstas tenían a través de la invención de este microscopio. Ahora, este microscopio, como ven, es muy diferente a los microscopios modernos que tenemos ahora, que son estos de acá. Estos microscopios de aquí son los microscopios actuales y este de aquí es el microscopio del siglo XVIII, ¿no? Perdón, del siglo XVII. Si ven cuánto ha cambiado, aunque sin embargo, estos microscopios de acá fueron muy importantes en su época. Y lo que primero, uno de los grandes descubrimientos que fue gracias a este instrumento fue el descubrimiento de las células. ¿Quién fue el hombre o el científico que descubrió las células? En este caso fue Robert Hood. Robert Hood fue quien descubrió las células. Si pueden apreciar, voy a ampliar un poquito más las imágenes aquí. Miren, vamos a ver las células o cómo observó Robert Hood las células, que en este caso lo observó de las láminas él sacó un poco de lo que es de la corteza de un árbol, en este caso de corcho, y las observó de esta manera como podemos ver aquí. Ahora, vamos a minimizar. Ahora, ¿en qué año descubrió más o menos Robert Hood hizo el descubrimiento de esta célula? Los hizo alrededor del año 1665, iniciando lo que es el siglo XVII, ¿no? Robert Hood fue un inglés que descubre lo que es la célula. El descubrimiento se produjo cuando Robert Hood analizaba lo que es una lámina de corcho, una lámina de la corteza de un corcho, ¿no? Que en este caso sabemos que es una corteza que contiene células muertas. Por eso decimos que lo que Robert Hood observó fueron células muertas. Ahora, él observó que en estas láminas habían pequeños compartimentos vacíos o diminutos, a los que él les llamó celdillas. Entonces, él les llamó celdillas y en este caso hablamos de células. En este caso hablamos del latín células. Robert Hood llamó a estos espacios o estos compartimientos diminutos y vacíos, él les denominó del latín células, que significan celdas. ¿Por qué? Porque lo que él realmente observó fueron células muertas. Eso quiere decir células que no se podían ya observar lo que eran sus organelos o sus partes o la estructura interna que contenían estas células, ¿no? O sea, simplemente observó un compartimiento diminuto sin absolutamente nada. Por eso es lo que él le denominó celdas, que en latín quiere decir células y lo que nosotros posteriormente al español le conocemos como células.
Aquí está Robert Hooke, quien fue quien descubrió esto. Ahora, algo muy importante que quiero rescatar respecto a este tema y acerca del descubrimiento de Robert Hooke, es que él al utilizar lo que es el microscopio o este invento, él empezó a observar todo tipo de estructuras. O sea, él no empezó observando de frente, agarró y observó lo que es esta lámina de corcho. Él empezó a observar tela, él empezó a observar pequeños trozos de vidrio, empezó a observar hormigas, empezó a observar tela, empezó a observar muchas y muchas cosas. Por eso es rescatable lo que es en el ámbito científico, lo que es la curiosidad. Si ustedes tienen curiosidad de algo, traten de poder resolverla. No se imaginan lo que posteriormente pueden descubrir más adelante gracias a esa pequeña intuición o a esa pequeña curiosidad que ustedes tienen. Robert Hooke fue un hombre que realmente era muy curioso, por eso es que él en el microscopio empezó a observar de todo lo que él tenía a la mano empezó a observar, hasta que de un momento a otro pudo observar lo que son estas láminas de corcho y descubrió lo que es la célula. Entonces, a partir de una pequeña curiosidad, imagínense todo lo que se empezó a descubrir. Ahora, en el ámbito de la citología tuvieron que pasar alrededor de cerca de 200 años para que posteriormente en 1831 aparezca este científico que lo vemos por aquí. Este científico es Robert Brown, quien fue quien fue el investigador o el científico que a partir de este año descubrió lo que es el núcleo de la célula. Lamentablemente él pensaba que todas las células tenían un núcleo, pero actualmente ya sabemos que solamente los que son células del reino eucariota contienen un núcleo. Pero imagínense, mire, tuvo que pasar cerca de 200 años, desde 1665 hasta 1831, cerca de 200 años tuvieron que pasar para que se pudiera descubrir lo que es el núcleo de la célula. Ahora, unos cuantos años después, menos mal, aquí ya la investigación empezó a avanzar un poco más, que solamente en alrededor después de 7 años más o menos, entre 7 o 8 años, aparecieron dos grandes científicos que apoyaran en este campo de la citología, que fueron Matthias Etcheleyden y Theodoro Schwann, que fueron cada uno independientemente, uno en 1838 y uno en 1839, que llegaron a la misma conclusión y elaboraron lo que hoy conocemos como la teoría celular. ¿Qué nos dice esta teoría? Que todos los seres vivos están formados por células y que las células son las unidades anatómicas y funcionales de todo ser vivo. Todo ser vivo, toda célula proviene de otra célula. Entonces, estos personajes fueron muy importantes en lo que son el campo de la citología. Entonces, hasta aquí estamos viendo lo que es el primer tema y recordemos estos tres personajes importantes, ¿no? O perdón, ya 4 personajes importantes. El primero, Robert Hooke, quien descubrió lo que fueron células, en este caso células muertas de una lámina de corcho. Aquí está Robert Hooke. Posteriormente llegó Robert Brown en 1831, que descubrió lo que es el núcleo de la célula, y posteriormente, alrededor de 7 u 8 años después, Matthias Etcheleyden y Theodoro Schwann propusieron lo que conocemos actual como la teoría celular, que todos los seres vivos están formados de células y que toda célula proviene de otra célula. Y de esta manera nosotros decimos que las células son las unidades anatómicas y funcionales de todo ser vivo.